mi nombre, soy Jorge Gallo García, asesor virtual de Prepa en línea CEP, y en esta ocasión vamos a ver la segunda clase, eh, la segunda sesión de espacio abierto con el asesor virtual, en este caso un servidor, y en esta ocasión, vamos a enfocarnos a dar consejos y tips para tener un texto argumentativo de manera correcta. A partir de la siguiente semana de trabajo, que sería la segunda semana, vamos a empezar a redactar, es decir, aparte de hacer una lectura de comprensión, vamos también a empezar a enfocarnos a la redacción de los ensayos, por lo cual es muy importante que conozcamos las partes que forman un texto argumentativo. Hay que recordar que el texto argumentativo es aquel que nosotros vamos a escribir o vamos a expresarnos de manera oral en los audios que ustedes están grabando, y lo tenemos que hacer de una manera correcta. Es decir, tenemos que sostener, acuérdense que sustentar es sostener y tesis es un punto de vista. Es decir, cuando en la plataforma nos piden que que sustentemos una tesis, quiere decir que vamos a dar un punto de vista, pero que lo vamos a dar bien argumentado, y vamos a tener los elementos como fuentes confiables para decir que estamos informándonos y que estamos diciendo una verdad. O sea, no es necesario que nos crean o no tratamos de convencer a nadie. Simple y sencillamente vamos a exponer nuestro punto de vista, pero lo vamos a sustentar y lo vamos a sostener. Entonces, siendo así, vamos a apagar entonces la cámara, como les he comentado en sesiones anteriores, para que no se nos trabe al momento de correr la presentación, y cualquier observación, duda que tengan ustedes, con mucho gusto vamos a resolverla en el momento. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver los consejos para realizar de manera exitosa un texto argumentativo. Primero, vamos a ver los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Vamos a definir qué es un texto argumentativo. Vamos a conocer los elementos que conforman un texto argumentativo. Vamos a analizar la importancia de jerarquizar la información. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos mucha información y creemos que toda es igual de importante, y no es así. Vamos, jerarquizar quiere decir ordenar la información, y ahorita lo vamos a ver de una manera más específica, y vamos a realizar una ruta de ideas principales, ideas secundarias. Es decir, recuerden que todos los textos tienen una idea principal y de la cual se van a complementar con ideas secundarias. Es decir, no es que una sea más importante que otra, más bien el tema, que sería la idea principal, como ustedes lo vieron en el primer ejercicio que hicieron, en la primera actividad donde analizaron el texto de Máscaras Mexicanas, les preguntaban cuál es la tesis central del texto, es decir, cuál es la idea más importante del texto que ustedes acaban de leer. Y bueno, y de ahí se van a derivar ideas que también son muy importantes, pero que no es la idea central, sino que son las ideas secundarias. Y por último, que es muy importante y es algo que vamos a darle mucho énfasis de a partir de hoy y en adelante en nuestro módulo, el uso de conectores discursivos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Vamos a ver, antes de empezar, ¿tenemos alguna duda, algún comentario hasta el momento? ¿Todo bien? Correcto. Entonces, vamos a definir bueno, a ver, vamos a ver, perdón si tenemos aquí algo en el chat. ¿Todo bien? Correcto, correcto. Entonces vamos a seguir entonces. Muy bien, entonces vamos a definir qué es un texto argumentativo. Bueno, un texto argumentativo
tiene como finalidad el sustentar una tesis, un punto de vista o una opinión profunda, donde se justifique con datos verídicos y fuentes de información sólidas. Bueno, habíamos comentado desde un principio de la primera sesión que tuvimos que una de las características que tiene el modelo de comunicación que tenemos en la actualidad, y sobre todo que ustedes que son jóvenes están inmersos en esto, es que están ustedes expuestos a dejarse llevar por fake news, es decir, por informaciones falsas, por verdades a medias, por mentiras incompletas o por información tendenciosa. Es decir, muchas veces nos las revisten o es decir, nos las presentan como si fueran muy serias, ¿no? Nosotros lo vemos y parece que estamos viendo un noticiario formal, ¿no? Un noticiario de televisión, lo vemos pues muy bien armados, ¿no? Entramos a blogs, entramos a páginas web donde todo parece que es serio, ¿no? Pero no lo es así. O sea, entonces estamos expuestos a mucho tipo de información falsa o a mucho tipo de información tendenciosa. Entonces, entonces vamos a fijarnos bien de dónde estamos tomando y vamos a sustentar, es decir, vamos a sostener o vamos a presentar una tesis o un punto de vista con fuentes sólidas. Entonces, en este texto argumentativo, nosotros vamos a tener tres partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. A ver, Elena, adelante, te escuchamos. ¿Todo bien, Elena? ¿Habías levantado tu mano? Bueno, tienes la mano, ahora sí que tienes la mano levantada. Si quieres escribir, si quieres decir algo, con mucho gusto aquí te escuchamos o te leemos. ¿Todo está bien? Bueno, vamos a terminar con esta idea y ahorita regresamos. Bueno, decíamos entonces, ¿qué es la característica de un texto argumentativo? Bueno, el texto argumentativo, y ahorita ustedes en este módulo, en esta materia, en esta asignatura, o como quieran llamarle, que pues en otros sistemas escolares la podríamos encontrar como métodos de investigación. La característica que tenemos, jóvenes, es que nuestro texto argumentativo debe de tener tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bueno, la introducción, el primer párrafo debe ser breve y se habla de manera general de qué vamos a de qué vamos, no es un resumen como tal, pero en el primer párrafo, y eso lo vamos a ver en clases, en sesiones posteriores, vamos a entender que es donde se nos permite o donde exponemos nosotros algunos puntos de vista que son los que vamos a tratar. El desarrollo es la parte más extensa de nuestro trabajo, y ahí es donde nosotros exponemos nuestras ideas. Por eso se llama desarrollo, porque ahí nosotros lo desarrollamos. Y en la conclusión es el párrafo final, donde vamos a reivindicar o vamos a decir lo mismo que dijimos en un principio. Dicho de otra manera, jóvenes, para que no tengamos problemas, si nosotros vamos a poner un ejemplo de un tema, por ejemplo, ustedes están abordando el tema de la legalización de la marihuana. Entonces, la pregunta que les hacen en su trabajo es si ustedes están de acuerdo en la legalización de la marihuana. Y ustedes dicen que sí porque el consumo de drogas y de alcohol pues tiene que ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, en la introducción están ustedes diciendo que sí, en el desarrollo están exponiendo las ideas por el cual se van por el sí. En la conclusión deben de decir lo mismo que en la introducción,
¿Por qué? Porque imagínense ustedes en el desarrollo toman otro punto de vista porque dicen, bueno, pues es que también si se legaliza la marihuana, pues va a haber mucha gente que por necesidad de tener la sustancia, pues va a empezar a robar y va a haber más violencia y se van a subir a los micros a robar. Entonces, no. Y termino diciendo no, definitivamente no debe de legalizarse la marihuana porque puede ser un factor para que la delincuencia aumente. Entonces, si en la introducción estoy diciendo que sí, pues en la conclusión también tengo que decir que sí. Si yo en esta digo que sí y en esta digo que no, lo que va a pasar es que voy a caer en una contradicción. En el caso del curso que estamos llevando en este módulo, pues les va a bajar su rúbrica porque no van a tener coherencia. Se están contradiciendo. Y en el caso de que ya ustedes estén haciendo su tesis, estén en un nivel más avanzado, pues se las van a regresar. Simplemente les va a decir su asesor de tesis o de tesina de la investigación que estén ustedes llevando, les van a decir, ¿sabes qué? Pues pues no pasa porque te estás contradiciendo precisamente. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ahora sí, Elena, ¿todo está bien? Correcto. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir. Bueno, primero que nada, debemos de tener claro el tema o el tópico a tratar. Es decir, lo van a ver, como les comento, a partir de la siguiente actividad, ustedes van a ver esto, que ya vamos a empezar a redactar. Primero tenemos que tener presente el tema que vamos a tratar, porque muchas veces, y eso es un problema que todos los que hacemos un trabajo de investigación tenemos en su momento, es que solemos salirnos de la misma eh, del tema. Es decir, vamos a suponer, vamos a hacer unos ejercicios ahorita al final, pero vamos a suponer que ustedes están hablando del cambio climático y se centran, por ejemplo, en la sequía. El cambio climático trae falta de lluvia y por lo tanto hay sequía. Pero luego empezamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Empezamos a hablar de las pérdidas económicas, de la carestía en los productos básicos, etcétera. Entonces empezamos a salirnos. Así como no queriendo la cosa, nos empezamos a salir y terminamos hablando de todo y ya no estamos abordando el tema principal. De ahí la importancia del uso de los conectores, pero más importante aún que delimitemos bien el tema, que lo fijemos y que sobre eso vayamos trabajando. Bueno, primero que nada debemos de saber cuál es el tema que vamos a tratar. Posteriormente debemos de buscar fuentes confiables, como ya lo habíamos comentado anteriormente, que pueden ser páginas web institucionales, por ejemplo, de las Secretarías de Estado, de Hacienda, de la Secretaría de Gobernación, de la de Seguridad Ciudadana, pueden ser de los gobiernos de los estados, blogs, páginas institucionales de noticiarios, por ejemplo de Televisa, de TV Azteca, periódicos que saben ustedes que están bien consolidados como el Universal, el Financiero, páginas web de pues de organizaciones serias como puede ser Greenpeace, el Consejo Ciudadano, etcétera, entre otras. Blogs, tutoriales en YouTube. Debemos de jerarquizar la información, esto es muy importante. Jerarquizar quiere decir que la ordenemos de manera de la más importante a la menos importante, de las ideas principales a las ideas complementarias. Bueno, es decir, vamos a ordenar la información de forma descendente, partiendo de la más importante a la menos importante. No estoy diciendo que sea de relleno, porque tampoco, pero sí no es de las ideas principales a las ideas secundarias. Bueno, debemos de utilizar un lenguaje claro, sencillo y preciso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones
tenemos caemos, mejor dicho, en el error, y el error es que estamos utilizando palabras que no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, es decir, lo que decían las abuelitas en tono de broma, que serían las ideas secundarias, ¿no? O sea, no, perdón, las ideas rebuscadas, mejor, palabras domingueras, palabras rebuscadas, que muchas veces, pues como no las uso, no tengo el conocimiento o no sé bien en qué significa o cómo utilizarla, y es ahí donde empiezo a perder entonces esta objetividad, es donde empiezo a perder esta claridad en las ideas. Bueno, entonces vamos a utilizar un lenguaje claro, sencillo y preciso, que vaya al tema y que evite hablar de varios temas que, aunque estén relacionados, se salen del principal. Y dentro del texto, que también son las partes que nos van a calificar, es la ortografía, es decir, entiéndase acentos, uso correcto de las letras, los signos de puntuación, el uso de conectores discursivos, la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Que no hay taxis, nos tenemos que regresar caminando o vamos a pedir un Uber. ¿Qué entendemos por sintaxis? A ver, ¿quién dijo yo, jóvenes? Una redacción clara. Podría ser, ese es efectivamente, Elena, tienes toda la razón, el orden de las palabras, es decir, la sintaxis quiere decir que cada palabra tiene un objetivo o una función dentro de la oración, es decir, un artículo, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, vamos a tener una sesión donde vamos a recordar todo esto de qué es un artículo, qué es un verbo, este, cómo es, qué tipos de verbos hay, personas gramaticales y demás. Bueno, todo esto, bueno, el uso de conectores discursivos, que es lo que les comentaba, los signos de puntuación, y esto es muy importante también, jóvenes, eso también lo vamos a ver cómo vamos a citar de manera correcta las fuentes consultadas. En este momento no nos los están pidiendo, pero más adelante sí, en la rúbrica va a ser muy importante que citemos las fuentes. Bueno, pero esto es básicamente lo que nos interesa, los conectores discursivos. Uno de los problemas más comunes al redactar un texto es que cada párrafo parece no estar conectado con el resto del mismo. Esto provoca que los párrafos parezcan sueltos, nos da la impresión de que hablan de todo, que tiene cierta relación, pero que no siguen una secuencia. Bueno, les comentaba nuevamente, si nosotros hacemos un ejercicio que es precisamente lo que vamos a realizar, vamos a abrir una hoja de Word para que entendamos la importancia que es de esto, de los conectores discursivos, y estamos tocando los temas de los que estamos redactando y parece que no están conectados unos entre otros. Esto es porque no estamos utilizando conectores discursivos. Los conectores discursivos sirven precisamente como un gancho, vamos a llamarlo así. Pareciera un gancho, y esto provoca que los párrafos parezcan sueltos. Nos dan la impresión de que hablan de todo, que están relacionados, pero no tienen una secuencia, y esto nos va a pegar en nuestra rúbrica. Ahí entra el uso de palabras o frases que se unen a las ideas, y de esta forma se le da coherencia, lógica, y forman un solo texto. Y esto es precisamente lo que vamos a llamar conectores discursivos o conectores de texto. Bueno, ¿qué tipo de conectores tengo? Tengo unos que se llaman de oposición. O sea, esto quiere decir que nosotros estamos cambiando una idea, pero aún, sin embargo, no obstante, en cambio,
por otro lado, por más que de causa y consecuencia, porque ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende, de adición, y también además asimismo de igual modo, de la misma manera, de tiempo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después. Bueno, vamos a poner algún ejemplo. Pero antes de empezar con los ejemplos, díganme ustedes dudas hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, vamos a volver entonces a nuestra hoja de Word y vamos a ver aquí qué características tienen entonces el usuario. Vamos a suponer que ustedes les están pidiendo algo muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El uso de la lectura digital en la actualidad. Entonces ustedes están haciendo su trabajo, leyeron un texto donde les está diciendo qué características tienen la lectura en la actualidad, los pros y los contras, y estamos aquí dándole duro, ¿verdad? Bueno, entonces el uso de la lectura en la de la lectura digital en la actualidad. Entonces, vamos a poner unos cuatro párrafos. A ver, estamos aquí cambiando esto, jóvenes. Entonces, bueno, entonces vamos a suponer, jóvenes, que ustedes tienen ya los cuatro párrafos, así los pusimos así de una manera muy rápida. Entonces, el primer párrafo yo lo voy a empezar diciendo que la lectura tradicional está desapareciendo porque la gente ya no consume libros, porque estamos pasando una época de crisis, porque los salarios en México son muy bajos y pues la gente prefiere comprarse un medicamento en similares a comprarse un libro, ¿verdad? De moda, porque yo voy a dar la razón que quiera. Mi segundo párrafo digo, los dispositivos electrónicos son prácticos porque la internet te da las cosas gratis, porque con un teléfono y haciendo una recarga del a Telcel o a Movistar o donde yo esté, con eso es más que suficiente para que pueda tener eh, internet. Conozco varios sitios, estoy en grupos donde se promueven los libros de manera digital, entonces los dispositivos electrónicos son muy prácticos, los llevas en el teléfono, en una palabra, ¿verdad? La gente se distrae en redes sociales, prefiere ver estar el WhatsApp, entonces ese es el problema que tienen los estudiantes, que los estudiantes están dispersos y están en todo y a la vez no están en nada. Y termino, en las casas no se lee. Entonces, pues si los papás no tienen el hábito de la lectura, pues entonces mucho menos lo va a tener un niño. Y chin, y agarro y termino mis dos cuartillas, se lo mando al asesor virtual
y me dice que y ya cuando llega mi retroalimentación me dice que no estoy utilizando conectores discursivos y que por eso mi lectura es muy dispersa. Perdón, mi actividad es muy dispersa. Tengo muy bonita ortografía, no me equivoco mucho, utilizo sinónimos, todo está muy bien. Sin embargo, la observación que me hace el asesor virtual es que mi lectura se ve muy suelta, se ve así como que hablo de todo y a la vez no hablo de nada. Y me recomiendo utilizar conectores discursivos. Bueno, ¿qué son los conectores discursivos? Son frases, son palabras, como decían ustedes correctamente, que nos sirven para hilar una idea con otra, es decir, un párrafo con otro. Es como un ganchito que lo jala, por así decirlo. Porque si yo no utilizo conectores discursivos, pues muy seguramente el asesor me va a estar haciendo este tipo de observaciones, ¿verdad? Me va a estar diciendo que no se entiende bien lo que estoy diciendo, pero si yo utilizo conectores discursivos, entonces por el contrario, sí voy a estar jalando esas ideas y le voy a estar dando coherencia a a mi texto. Si yo lo veo aquí en los conectores que habíamos visto anteriormente, bueno, aquí los tenemos de inicio, para iniciar, ante todo, para empezar, antes que nada. O sea, los conectores son estas frasecitas que dependiendo para que lo que nosotros lo utilicemos, vamos a unir una idea con otra. Entonces, lo ideal es que ustedes en cada párrafo utilicen un conector discursivo de inicio, de adición. Además, asimismo, de la misma forma, de igual forma, incluso hasta de adición quiere decir que vamos a meter la misma idea y la vamos a poner ahí mismo, vamos a darle una secuencia a la idea, mejor dicho. De oposición, si yo no utilizo uno de estos conectores, va a parecer que me estoy contradiciendo. Pero si yo lo pongo, pero a la inversa, no obstante, de otra forma, aunque en comparación con, de causa o efecto, es decir, que va a traer una consecuencia. Después, antes de, en adelante, mientras tanto, en la actualidad, entre tanto, etcétera. Hagámoslo aquí entonces. Bueno, vamos a poner, entonces aquí ya tengo un conector de inicio. Para iniciar, la lectura tradicional está desapareciendo porque la gente ya consume cada vez menos libros. A lo mejor yo quiero agarrar mi ensayo por la cuestión ecológica, ¿no? Es más práctico tener un dispositivo digital, no se matan tantos árboles, se conserva el medio ambiente, no se genera tanta basura, etcétera, 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 lo que ustedes quieren aquí. Bueno, para iniciar, aquí ya tengo mi primer conector discursivo. Vamos a subrayarlo, vamos a ponerlo con esta letra. Entonces aquí yo ya tengo uno. Bueno, ¿qué va a pasar? Estoy aquí hablando de la lectura tradicional, pero aquí estoy hablando de los dispositivos electrónicos. Entonces, para que no me salga, puedo poner otro, por ejemplo. Por otro lado, los conectores discursivos tienen la finalidad de bla bla bla, ya me aviento aquí. Bueno, pero luego voy a estar hablando de que la gente se distrae en las redes sociales. Entonces yo voy a estar hablando aquí de que la internet me va a dar toda la información, pero como el autor está diciendo que lo malo o un aspecto negativo de la internet son los distractores, entonces aquí voy a caer yo en esto. Entonces voy a decir la gente se distrae. Sin embargo, una característica negativa es que la gente se distrae
entra a las redes sociales, dicen que van a estudiar y terminan haciendo de todo, no menos estudiando. Entonces es un distractor. Entonces, nuestras redes sociales son un distractor. Y bueno, ya voy a terminar, ya cumplí con las dos cuartillas que yo tengo. Entonces aquí voy a utilizar mi último conector discursivo. Entonces, para dar a entender que ya voy a terminar y que este es mi último párrafo o mi penúltimo párrafo, entonces ya le puedo poner: para concluir, en las casas no se tiene la cultura de la lectura. Los papás son los primeros que se oponen en comprar libros porque se les hace un gasto inútil, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros utilizamos estos conectores discursivos, vamos a tener esta característica, compañeros, que si nosotros los utilizamos, aparte de que le damos coherencia y nuestro texto sigue un hilo de conversación, como lo llamamos actualmente, sigue un hilo de conversación, no vamos a tener problemas. Si por el contrario, si yo no los tengo, si yo no los uso, entonces lo que va a pasar es que mi redacción va a quedar suelta. Voy a tener muchas ideas, va a parecer que estoy hablando de todo, pero a la vez no estoy hablando de nada. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos el uso correcto de los conectores discursivos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo está bien? Correcto, correcto. Si tienen alguna duda, ustedes me dicen y con mucho gusto lo checamos, compañeros. Entonces, vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Bueno, por eso es muy importante. De hecho, les voy a compartir en el foro, en los foros, y también se los voy a mandar por correo en un mensaje grupal, una lista de conectores, porque los conectores no tenemos uno definido, o sea, cada quien dependiendo de la redacción que tenga, los podemos utilizar, pero sí es importante que los utilicemos. Bueno, otro tipo de conectores de ejemplificación o explicativos, es decir, cuando yo quiero explicar o yo quiero hacer énfasis en una idea, tengo estos: por ejemplo, en efecto, es decir, en este caso, así como, para. Tenemos de semejanza o de comparación: del mismo modo, igualmente, asimismo, así pues, de igual manera. De énfasis, como su mismo nombre lo dice, cuando queremos reforzar la idea. En otras palabras, ciertamente, recalcando, para recalcar, haciendo énfasis en este punto. De conclusión, para resumir, resumiendo, para terminar, reforzando el punto. En síntesis, para concluir, concluyendo, finalmente, etcétera. Bueno, jerarquizar la información. También decíamos que es muy importante que nosotros ordenemos la información. Y esto es un error, como les comentaba, ya lo verán ustedes cuando entren a la universidad, como es muy común que nosotros caigamos en ciertos errores o que cambiemos de opinión. ¿Por qué? Porque vamos leyendo, vamos identificando otras ideas. Entonces, a lo mejor a mí se me hizo muy importante una idea. En ese momento específico se me hizo muy importante una idea. Pero conforme fui leyendo o fui metiéndome un poquito más en el tema, me di cuenta que esa idea que para mí era muy importante y así como que era para mí el punto básico de mi trabajo, no lo es tanto, ¿no? Entonces es muy común
que caigamos y que le demos otro peso y empezamos a tocar otro tema y nos empezamos a salir del tema y empezamos a escribir muchísimo. Entonces no se trata de que estén ustedes trabajando mucho, más bien que hagamos lo esencial y directo. Entonces por eso es muy importante jerarquizar la información, es decir, organizarla en forma decreciente, es decir, de lo más importante, qué es lo que se sustenta, qué es con lo que se sustenta el argumento, hasta lo secundario, que viene pues únicamente para complementar la información. Una técnica utilizada es el subrayado o marcado del texto, pero en formatos digitales se puede usar herramientas digitales para este fin. Es decir, dicho de otra manera, cuando nosotros estábamos estudiando, es decir, me refiero nosotros a los viejitos como yo, a los que estuvimos ya en la lectura tradicional, pues lo que nos enseñaban a nosotros es que tratáramos de tener un plumón o un marcador, un plumón para resaltar el texto y o subrayarlo, es decir, métodos físicos. En el caso de ustedes, pues como ya mucha de nuestra información la bajamos de la internet o de PDFs, bueno, pues PDF y Word y los otros procesadores de texto nos dan esta oportunidad, ¿no?, de utilizar un herramientas digitales para subrayarlo. Eso sería lo ideal para que ustedes vayan identificando este tipo de información. Bueno, si ustedes van a estudiar periodismo, si ustedes van a estudiar alguna carrera donde la herramienta que ustedes tengan sea la lectura, entendamos materias carreras, por ejemplo, como literatura, periodismo, comunicación, mercadotecnia, estudios latinoamericanos, son carreras donde ustedes van a tener que leer mucho y van a tener que, por supuesto, también ciencias políticas, y que tengan ustedes que redactar y que estar haciendo ensayos, que tengan que estar ustedes escribiendo constantemente reportes y demás. Esto es básico para que lo tengan así presente desde ahorita, que es precisamente una estructura a la que nosotros le llamamos pirámide invertida. Se le llama pirámide invertida porque precisamente vamos a partir de lo más importante a lo menos importante. El primer párrafo se llama lead o entrada en el periodismo. Si quieren, ahorita hacemos un ejercicio directamente en el periódico. El primer párrafo se llama lead. Posteriormente, el material lo explica y amplía el lead. Es decir, dicho de otra manera, en los primeros párrafos o en la introducción, mejor dicho, que esto sería parte de nuestro primer párrafo, que sería la introducción. Ahí tenemos que dar un aspecto así muy general de qué es lo que vamos a hablar. Luego nos vamos al material que vendría siendo secundario, los párrafos de contexto hasta lo menos importante. Es decir, esta es la pirámide invertida, un orden de ideas de lo más importante a lo menos importante. Bueno, y esto también es muy importante, que veamos otra técnica periodística que se llaman las interrogantes periodísticas. Pero antes que nada, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? De hecho, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios en línea, precisamente para que veamos cómo, cómo le podemos entender esto. Pero esto se llaman, son técnicas del periodismo, como les comento. Si ustedes van a estudiar comunicación, van a estudiar
periodismo, marketing, bueno, mercadotecnia, ahora le llaman marketing. Por supuestísimo, si ustedes se quieren dedicar a la política y quieren estudiar ciencias políticas, créanme que van a tener que desayunar leyendo y van a tener que dormirse leyendo. Pero bueno, dudas hasta aquí, volviendo a lo mismo, dudas hasta aquí, ¿todo bien? Correcto. Entonces, dentro del periodismo, dentro de este mundo de ideas, nosotros vamos a tener algo que se llama interrogantes periodísticas. Bueno, es indispensable para poder identificar las ideas principales y de ahí empezar a jerarquizarlas. Imagínense que ustedes agarran como un rompecabezas, vamos a llamarlo así. Entonces las partes más importantes, como que las más grandes las separan y las que ustedes ven más chiquitas y las que van en las esquinas, pues son las que dejan al final. Bueno, sería algo similar. En el periodismo, esta es una técnica indispensable para redactar correctamente y al momento de leer y para identificar los puntos más importantes del texto. Dicho de otra manera, si ustedes quieren identificar correctamente las partes que forman el texto, pues vamos a tener que utilizar las 6 Ws o las interrogantes periodísticas. Si ustedes redactan, para redactar correctamente debemos de poner interrogantes. Bueno, en inglés se conocen como las 6 Ws. Bueno, ¿por qué muchas de estas cosas ustedes las van a ver en inglés? Porque estos estudios empezaron en los años 50 del siglo pasado, cuando la comunicación ya se vio como una materia muy importante. Entonces, lo que hicieron muchos investigadores que fueron ingleses o estadounidenses, pues empezaron a clasificarlas. Entonces, en el inglés, estas interrogantes empiezan con W: who, what, where, when, why y how. O sea, dicho de otra manera, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Es decir, si nosotros al momento de leer un texto e identificamos quién realizó la acción, qué pasó, dónde la realizó, cuándo sucedió, por qué sucedió o cómo sucedió, entonces vamos a identificar las partes centrales de un texto. Y cuando ustedes la redactan, van a estar expresando o van a estar plasmando en el texto estas que serían las más importantes. En la noticia, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, pues vamos a encontrar el quién lo hizo, qué hizo, dónde lo hizo, cuándo sucedió, cómo pasó, cuánto y por qué. Pero estas ya serían un tanto complementarias, vamos a llamarlo así. Las 6 Ws, cuando nosotros nos encontramos frente a un acontecimiento, los periodistas nos enfrentamos a estas cuestiones. ¿Qué implica irnos a los acontecimientos? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la noticia? Es decir, ¿quiénes hicieron ese hecho? ¿Cuándo nos sitúa en una acción temporal? ¿Dónde nos delimita al lugar donde se desarrollaron los hechos? ¿Por qué explica las razones que están sucediendo los hechos? ¿Cómo describe las circunstancias? El origen de las 6 Ws se encuentra en la retórica clásica de Quintiliano, aunque este modelo pertenece a la más tradicional escuela de periodismo norteamericano. Y como ya lo habíamos dicho, se llaman las 6 Ws porque son investigaciones que iniciaron en Estados Unidos, y en inglés estas interrogantes empiezan con W: what, who, where, when, why y how. Bueno, vamos a verlo, vamos a aplicarlo aquí en una nota. Bueno, mamá, te cuento que cuando venía de vuelta del colegio, me bajé de la micro y vi un montón de gente mirando en la esquina de la calle. Entonces caminé hacia allá y me di cuenta que hubo un accidente. Dos autos chocaron de frente y cuando llegaron los carabineros
sacaron a una de las personas del auto. Era una mujer como de 50 años y se veía que estaba súper herida. Entonces, como a los 5 minutos, llegó una ambulancia y comenzaron a curarla. Como me dio curiosidad, después me quedé un rato escuchando lo que hablaban y los carabineros estaban analizando el lugar del choque, viendo las huellas que habían dejado los autos, pero todavía no tenían claro quién había tenido la culpa o por qué había sido el accidente. Esto es lo que dice el niño cuando regresa de la escuela. Entonces, aquí nos tendríamos que preguntar, ¿qué pasó? Hubo un choque, aquí lo teníamos. Hubo un choque, un accidente entre dos autos que chocaron de frente. ¿Dónde? En la esquina de la casa, por aquí dice, en la esquina de la calle, en la esquina de la calle y fui, o sea, me bajé del micro y fui y en la esquina de la calle estaba el accidente. ¿Cuándo? Cuando venía de vuelta del colegio. ¿Quién? Bueno, pues dos autos, aquí nos los está diciendo, y había una mujer como de 50 años que se veía que estaba súper herida. ¿Cómo sucedió? Me dice que o el por qué los carabineros estaban analizando el choque en ese momento. Bueno, ¿dudas hasta aquí de las 6 Ws? ¿O los cuestionamientos periodísticos? Bueno, recuerden que esto es muy importante porque en el análisis de texto, en el análisis de texto que vamos a realizar, pues precisamente esa es la intención es que vamos a hacer un ejercicio, pero ahorita vemos esto. Perdón. Entonces, chavos, esta es la intención de todo esto. Si ustedes al momento de leer el texto, identificamos bien las 6 Ws, quiere decir que estamos haciendo un buen análisis de texto. Y si ustedes al momento de redactar sus ensayos ponen estos cuestionamientos, pues quiere decir que también lo estamos haciendo de manera correcta. Bueno, ya vamos a terminar, jóvenes, vamos a concluir. Les comentaba que esto es un poquito más rápido. Vamos a pasar entonces a hacer un ejercicio práctico en el periódico para que veamos cómo podemos identificar y cómo nos dicen precisamente que desde un principio estas 6 interrogantes pues van a ser las más importantes. Pero bueno, entonces, dudas hasta aquí, comentarios. No, bueno, vamos a dejar de presentar y vamos a irnos al los más importantes y no nos estamos desviando del tema. Entonces, aquí tenemos el periódico. Estamos viendo el periódico que es Excelsior. Acuérdense ustedes que este es el encabezado, estas son las secciones y bueno, ahorita enterándome sí me sacó de onda esta noticia porque no me la esperaba, hombre. Murió Meche Carreño a los 74 años, símbolo sexual del cine mexicano. De hecho, Meche Carreño fue una actriz muy solicitada en los cines de los años 70, en el cine mexicano de los años 70 y 80. Una mujer muy guapa y muy sensual. Bueno, qué mala onda, descansa en paz. Falleció. Bueno, tenemos aquí entonces, acuérdense que este es el encabezado. Ebrard se muestra optimista ante la consulta de Estados Unidos y Canadá. Suman más de 32 mil nuevos contagios de COVID.
se termina la huelga en Telmex. Vamos a ver esta, ¿qué les parece? Vamos a analizar esta. Se termina la huelga en Telmex, sindicato alcanza acuerdo con empresa, bueno, ya lo vimos aquí, que es nacional, aquí me está diciendo a qué le pertenece, y vamos a leer y vamos a darnos cuenta cómo en el primer párrafo o a lo mucho en el segundo párrafo el redactor o el reportero me tiene que contestar estas 6 interrogantes periodísticas. Y volvemos a lo mismo, si ustedes son los que van a redactar, entonces es muy importante que en el primer párrafo o en el segundo, a lo mucho en los dos primeros, ustedes dentro de su introducción, ustedes no van a hacer una nota periodística, ustedes van a hacer un ensayo, van a hacer un trabajo argumentativo. Entonces, en el primer párrafo o en los primeros dos párrafos, que serían los de su introducción, hagan una visión general, no un resumen, pero sí una visión general de qué es lo que van a hablar en su trabajo. Bueno, acuérdense, entonces aquí tenemos, esta es la cabeza de la nota, se termina la huelga en Telmex, sindicato alcanza un acuerdo con la empresa, esta es una información adicional, así un parrafito cortito que se utiliza en el periodismo, se llama balazo, y este balazo quiere decir que son información adicional para complementarla. El sindicato y la empresa conformarán una mesa técnica con representantes en la cual presentarán propuestas viables de solución a las demandas de los trabajadores. Bueno, entonces vamos a la redacción, dice. La huelga en Telmex se terminó este viernes luego de que el sindicato de telefonistas y la empresa llegaran a un acuerdo. Con la mediación de la Secretaría del Trabajo, las banderas rojinegras fueron colocadas ayer a las 12 horas en diversas oficinas. En dicho acuerdo se establece que tanto el sindicato como la empresa deberán conformar una mesa técnica con representantes de ambas partes, que en los próximos 20 días hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro de esquemas de pensiones, informó la Secretaría del Trabajo. Bueno, la dependencia indicó que fungirá como mediadora de la mesa técnica. La Secretaría del Trabajo aseguró que con el acuerdo de hoy no solo se logró que se levantara la huelga, sino que busca que surja una solución de fondo y duradera. Correcto. Entonces vamos a hacernos las 6 preguntas, los 6 cuestionamientos. ¿Qué pasó? Terminó la huelga en Teléfonos de México. ¿Quiénes estaban en huelga? El sindicato de telefonistas. ¿Cómo? Aquí me lo está diciendo. En dicho acuerdo se establece que tanto el sindicato como la empresa deberán conformar una mesa técnica. ¿Cuándo? Ayer a las 12 horas empezó la huelga. ¿Cuándo terminó? Este viernes. ¿Quién? Telmex y el sindicato. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque estaban buscando mejores condiciones laborales. Entonces, si ustedes ven aquí la nota sí está bien redactada. En estas dos párrafos pequeñitos me respondieron los cuestionamientos o las 6 Ws. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios, observaciones. Como les comentaba, esto lo podemos hacer de manera independiente. Y traten ustedes de contestar estas 6 preguntas en su introducción o en sus primeros párrafos o dentro del mismo texto, y nosotros como asesores al momento de que leamos sus ensayos, sus trabajos, pues van a ustedes a tener una rúbrica alta porque están respondiendo, están sacando, están desmenuzando, vamos a llamarle así,
la parte más importante de un texto. Pero bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí? Correcto. Vamos entonces ya a regresar al último ejercicio, ya para que pues termine la sesión y ya puedan ustedes hacer sus actividades con la familia, con los amigos, seguir trabajando, ¿no? Porque pues muchas veces también aquí nos dicen en las noticias, ¿verdad? Nos dicen que es viernes y todos a gozar y no es cierto, hombre. Pues si quien trabaja eh, como enfermera, los guardias de seguridad, policías, paramédicos, pues al contrario, cuando todo el mundo anda de fiesta, pues es cuando ellos más tienen trabajo. Bueno, vamos a ver entonces, jóvenes, ya para terminar, entonces vamos a hacer un ejercicio más en el periódico. Oh, vamos a ver esta, que no te chamaqueen, el kilo de huevo debe de costar. Esta está buena, ¿no? Reclusa transgénero es cambiada de cárcel tras embarazar a dos compañeras. Bueno, vamos a ver qué dice. Este es global, ¿no? Nos dice que es mundial. Vamos a verlo. Y ya con esto terminamos. Bueno, está un poquito lento el internet por la hora y por cómo se van, está muy cargado, pero en cuanto lo abra, bueno, aquí sigo con ustedes, entonces, aquí lo tenemos, acuérdense, el encabezado, reclusa transgénero es cambiada de cárcel tras embarazar a dos compañeras, y tenemos esta, sí, entonces decíamos, entonces vamos a hacer entonces este último ejercicio ya para terminar la sesión. Bueno, entonces, en el Excelsior nos dice, reclusa transgénero es cambiada de cárcel tras embarazar a dos compañeras. Demi Minor, de 27 años, embarazó a dos reclusas mientras permanecía en una cárcel de mujeres en Nueva Jersey, Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos entonces la nota. Una reclusa transgénero fue cambiada de cárcel en Estados Unidos luego de que embarazara a dos compañeras de prisión, informó la prensa local. Demi Minor, de 27 años, fue trasladada recientemente de un centro correccional para mujeres a una prisión para adultos jóvenes en Nueva Jersey. El cambio de prisión se produjo meses después de que se revelara que Minor había embarazado a dos reclusas mientras permanecía en la cárcel de mujeres, Edna Mahan. De acuerdo con el reporte, Minor mantuvo relaciones sexuales consensuadas con las otras personas encarceladas. En 2021, el gobierno de Nueva Jersey promulgó una política para permitir que los presos sean alojados de acuerdo con su identidad de género preferida. Y ya no leemos lo demás. Ya con esto contestamos nuestras preguntas. Bueno, la más importante, que es la que nos va a identificar el tema central del texto, acuérdense que es qué.
¿Qué sucedió? Una reclusa transgénero embarazó a dos compañeras de prisión. ¿Dónde sucedió eso? En un centro correccional para mujeres en Nueva Jersey. ¿Quién es esa persona? Demi Minor, de 27 años. ¿Por qué? Porque pues, es transgénero y mantuvo relaciones sexuales consensuadas con dos de sus compañeras que sí eran mujeres. Bueno, biológicamente nacieron como mujeres. ¿Por qué la tenían ahí? Porque es parte de una política para permitir que los presos estén de acuerdo a su identidad de género preferida. ¿Dónde sucedió esto? En Estados Unidos. ¿Quién lo dijo? Lo informó la prensa local. ¿Cómo? Pues ya vimos aquí que mantuvo relaciones sexuales consensuadas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, entonces en estos dos primeros párrafos que ustedes los ven, nada más son dos renglones. Dos párrafos de dos renglones. Con esto nosotros estamos identificando la parte más importante del texto. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios. Todo está bien entonces ya para poder terminar nuestra sesión. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho su tiempo. Vamos entonces ya a dar por concluida la sesión. Como ustedes saben, entonces la siguiente semana la vamos a tener de receso escolar. Les deseo muy bonitas vacaciones. Y pues como siempre les he dicho, si ustedes van a salir, tienen compromisos con la familia, diviértanse y pues pásenla de lo mejor que puedan. Aprovechen este receso vacacional. Si no van a salir, pero van a aprovechar para arreglar todos los pendientes que tengan en la casa, pues igual. Y si les toca trabajar, pues no, pues hagámoslo con ganas, vamos a seguir trabajando. Y la siguiente sesión la tendríamos el miércoles, pero de aquí a 10, 12 días aproximadamente, porque pues vamos a dejar pasar la siguiente semana que es de receso, nos incorporamos en la segunda semana y el miércoles tendríamos entonces nuestra siguiente sesión donde vamos a analizar los pormenores de la semana 2 de actividades y adicionalmente vamos a ver los vamos a enfocarnos más bien hacia la redacción. Ya como vamos a estar hablando y como vamos a estar viendo y redactando, entonces pues nos vamos a enfocar hacia la redacción y las características que debe de tener nuestro texto argumentativo. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, asesor del módulo 5 de Prepa en línea CEP. Les agradezco su tiempo, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Recuerden, intenten subir sus actividades no el domingo en la noche, traten de subirlas para que esté libre la plataforma, que no les cueste trabajo. O otra cosa, sus audios, acuérdense grabarlos en MP3 y muy importante, quítenle los candados, quítenle las restricciones. Cuando ustedes suben un audio y lo van a mandar aquí a la plataforma, les pregunta, les va a decir quién quieres que tenga, quien tenga el permiso o cualquier persona, por favor, para que nosotros lo podamos escuchar. Si no, acuérdense que su rúbrica se va a quedar en 6, se va a quedar en lo más bajo. Aunque todo lo demás esté bien, por el hecho de que no podamos escuchar el audio, en automático se va a 6 y no va a pasar a 6, no va a pasar de ahí. Bueno, les agradezco su tiempo, alumnos, que tengan ustedes un excelente fin de semana, pásenla bien en sus vacaciones y nos vemos de regreso. Hasta luego.